Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les habla el profesor Richard. Vamos a trabajar el área de Ciencias Sociales e Historia del Perú. El grupo es el grupo Mega de secundaria. El tema es culturas pre-incas. Esta es la clase del martes 26 de mayo. ¿Sí? Vamos a hablar sobre las culturas pre-incas. A ver. Para entender, pre-inca quiere decir que es antes de los incas. Por eso es pre-inca, antes de los incas. Acá les he hecho un organizador visual del contenido que está en el libro. Okay. Vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a explicar. Todavía no hay nada que desarrollar del libro. Lo que vamos a hacer es la clase. La siguiente la clase del miércoles vamos a detallar un poco más. Esto de acá se copia en el cuaderno, ¿ok, chicos? Es sobre cómo está distribuido las culturas en un periodo de tiempo. ¿Sí? A ver, les puse, ¿ya? Para estudiar las culturas que se desarrollaron en el territorio andino antes de los incas, ¿sí? Vamos a ver sobre todo antes de los incas y luego a los incas, ¿ok? Se utilizan los siguientes criterios: horizontes e intermedios. Horizontes son estos: horizonte temprano, horizonte medio, porque está en el medio, y horizonte tardío. Horizonte temprano, medio y tardío. Entre horizontes, entre el horizonte temprano y el horizonte medio, tenemos un intermedio, que viene a ser el intermedio temprano. Y en el medio, decirlo de una manera, entre el horizonte medio y el horizonte tardío, tenemos un intermedio acá, ¿sí? Que se llama el intermedio tardío. Son periodos donde se dieron las culturas. Por ejemplo, en el horizonte temprano tenemos a la cultura Chavín, que es la cultura matriz, hasta cierto momento, en una hipótesis, y luego vamos a hablar de otra hipótesis. Tenemos la cultura Paracas. Y luego tenemos el horizonte medio, que es la cultura Tiahuanaco y la cultura Wari, ¿no? Wari se puede escribir de ambas maneras, no hay ningún problema. Y entre estas dos periodos, estos dos horizontes, tenemos estas culturas que se desarrollaron, ¿no? Dentro de ellas destacan Naca y Mochica, Lima también. Y luego tenemos el intermedio tardío, ¿sí? Que se dio otras culturas como Chimú, Chincha, Chancas, ¿no? Y luego, posteriormente, la cultura que predominó, ¿sí? Que es la cultura inca. ¿Sí? De esta manera, con este pequeño organizador visual, podemos organizar sobre las culturas que se desarrollaron en el territorio andino. ¿Okay? Muy bien, ahora sí vamos a explicar un poco sobre el contenido del libro. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar sobre el horizonte temprano. Vamos a hablar específicamente de la cultura Chavín, ¿no? La cultura Chavín se desarrolló en el departamento de Ancash, ¿sí? Y se extendió por varios departamentos, ¿no? De la zona, ¿sí? Tumbes, Ayacucho y así. La gran mayoría de las culturas fueron estudiadas por el arqueólogo Julio Cetello, ¿no? Peruano de nacionalidad sanmarquino. Bueno, él determinó que la cultura chavín era la matriz, o sea, la que dio origen e influyó a las demás culturas, ¿no? Pero obviamente con los nuevos descubrimientos se sabe que la cultura chavín no es la más antigua, ¿no? Existen otras más antiguas, ¿no? Y eso está en continuo debate, ¿no? Que vendría a ser la cultura caral, pero que eso lo vamos a hablar en otro momento. Entonces, hasta ese momento la cultura matriz, ¿sí? De la civilización andina que dio origen y que influyó en otras culturas es la cultura chavín, ¿no? Y dentro de sus características que ustedes van a poder leer acá, ¿no? Hay varias, ¿no? Sobre sus construcciones, ¿no? Pero vamos a ver a una parte que a mí me parece interesante y que es sobre sus representaciones artísticas, ¿no? Y sobre sus manifestaciones sociales, culturales, religiosos, ¿sí? Se caracterizó por, sobre todo, de repente, de una otra manera, eh, tener un triunvirato, ¿no? Un triunvirato, ¿a qué se referencia? Tres especies de deidades, en las cuales representaban al jaguar, el cóndor y la serpiente, ¿no? ¿Sí? Que se puede ver en esta construcción, que es la estela de Raimondi, ¿no? Que es un monolítico. ¿Qué es un monolítico? La palabra mono viene de uno, lítico significa piedra, entonces es una construcción que se hizo de una sola piedra, ¿no? Pues se llama monolítico. Muchos relacionan a la cultura chavín o creen que solamente son las cabezas clavas, ¿no? Lo que más representa la cultura chavín en conocimiento de algunas personas es la cabeza clava, ¿no? Te mencionan cultura chavín, mira tu
tu mente las cabezas claras, ¿no? Pero bueno, no era lo único, ¿no? Sino que desarrollaron diferentes tipos de cosas, ¿no? Dentro de ellas tenemos pues lo que hemos visto acá, que es la estela de Raimondi, ¿no? El obelisco Tello, en honor a Julio C. Tello, ¿no? Y así, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que más resalta justamente son las cabezas clavas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta lectura ustedes lo van a hacer con mucho más detalladamente. Solamente nos vamos a dedicar esta clase a hacer las lecturas. Para la siguiente clase comenzar a desarrollar las actividades. ¿Sí? Luego tenemos acá la otra cultura que pertenece al horizonte temprano, es la cultura Paracas. ¿Okay? Bien, continuamos. La cultura Paracas obviamente se desarrolló en la península de Paracas. ¿Dónde queda Paracas? En el departamento de Ica, ¿no? Una cultura que se desarrolló en el departamento costero, ¿no? También fue estudiado por el arqueólogo y historiador Julio Cetello, ¿no? Dentro de las características más importantes es que la cultura Paracas se dividió en dos periodos o en dos fases, ¿no? La Paracas Cavernas, ¿sí? Y la Paracas Necrópolis. En ambas tienen sus propias características, vamos a mencionarlas algunos de ellos, ¿no? Sobre todo la cultura Paracas en la parte de la fase de Paracas Cavernas tuvo bastante influencia de la cultura Chavín, ¿no? Tuvo influencia de la cultura Chavín. Dentro de sus características, la construcción de sus tumbas, ¿no? En forma de copa invertida, ¿no? Como se puede observar acá, ¿no? Una copa invertida, ¿no? Se hacía la excavación y se dejaba las momias, ¿no? Que se momificaban por el tipo de construcción que se hacía, ¿no? Obviamente otra de las características dentro de esta fase de caverna era de que se realizaban trepanaciones craneanas, ¿no? O sea, como decirlo así, unas cirugías, ¿no? De la cabeza, algo así, para que más o menos se entienda, ¿no? Y utilizaban herramientas, ¿no? De la época, ¿no? Y serían digamos, los detalles más importantes dentro de Paracas Cavernas. Luego aparece otra fase, luego de Paracas Cavernas, que es la Paracas Necrópolis, donde de una u otra manera se distancian de la cultura chavín, se separan de la cultura chavín para tener sus propias características o rasgos, ¿no? ¿Sí? Dentro de ellas es de que, por ejemplo, ya dejan de hacer este tipo de tumbas para realizar el tipo de tumbas ya no en forma de copa invertida, sino unas tumbas en forma de cuadrangular, ¿no? ¿Sí? En manera como si fueran habitaciones subterráneas, ¿no? Dentro de repente lo más importante, representativo, ¿no? Se menciona que dentro de la cultura paraca se desarrollaron los tejidos más bellos, ¿no? Es lo que algunos historiadores dicen, ¿no? Una textilería muy fina, ¿no? De muchos colores, muy llamativa, ¿no? Ese sería dentro de este detalle, ¿no? Y otros detalles de repente es que los mantos funerarios hasta la actualidad se conservan en muy buen estado dentro de nuestro museo, ¿no? Utilizaron diferentes tipos de materia prima como la lana, el algodón, ¿no? Bueno, ustedes chicos van a continuar con las lecturas. La actividad consiste en hacer las lecturas porque luego va a haber diferentes actividades que voy a programar para ustedes. En la siguiente clase, la clase de mañana, vamos a continuar con el intermedio, ¿no? Intermedio temprano, la cultura mochica y la cultura nazca, ¿no? Que también está la cultura nazca. Ok chicos, hasta ahí nos vemos. No contesten todavía esto, eso lo vamos a desarrollar para el día de mañana. Ok chicos, cuídense.